Bueno, entonces en la clase de hoy vamos hacia el nordeste argentino, especialmente caracterizado por las selvas y bosques, es decir, eh, por las características de su vegetación. Ya vamos a ver por qué. El nordeste argentino entonces está formado por parte de Formosa, todo el este de Formosa, parte de Chaco, el norte de Santa Fe, toda la provincia de Corrientes y toda la provincia de Misiones. Fíjense que en la bibliografía que les di a principio de año aparecía repartida como región chaqueña y como la Mesopotamia. Actualmente es conveniente tomar por lo menos estas cuatro provincias como parte del norte. El norte de Santa Fe es muy parecido a lo que es Chaco, Formosa. Una de las características distintivas de esta región es la presencia de ríos realmente importantes, como son el río Paraná, que tiene sus nacientes en Brasil, el río Uruguay, que también nace cerca de la Sierra do Mar en Brasil, y como afluentes del río Paraná, el río Paraguay, el río Pilcomayo, que lleva el límite entre Formosa y Paraguay, y el río Bermejo, que también tiene un curso bastante divagante. Como van a ver, acá tanto el río Bermejo como el Pilcomayo, a su vez están acompañados por una serie de riachos, arroyitos, lagunitas, pantanos. Esto se debe a otra característica que tiene la zona, que es el relieve. Estamos en presencia de la llanura chaqueña. La llanura chaqueña, al igual que la pampeana, es una llanura sumamente plana, solamente empieza a elevar un poco el terreno hacia el oeste, es decir, a medida que nos vamos sobre las sierras subandinas, ¿sí? Pero va formando una especie de plato hondo, sobre todo en la zona central, y después cerca de la desembocadura de los ríos, con la forma del albardón, adquiere un poquito más de altura, pero acá estamos hablando de diferencias de metros, de pendiente. Por eso es interesante tomarlo en su conjunto, ¿no? La meseta misionera, la zona de Misiones, abarca prácticamente la provincia de Misiones y una partecita de Corrientes. Y en la zona de Corrientes vamos a ver que hay una gran depresión que está ocupada por lagunas y arroyos llamados la zona de los esteros de Libera, que ya después veremos de qué se trata. Como ustedes recordarán, lo que vimos a principio de año, es una zona que está bajo el régimen de precipitaciones del Atlántico, es decir, los vientos húmedos que provienen del Atlántico ingresan como vientos del este y del nordeste, trayendo humedad y provocando precipitaciones. Por lo tanto, las precipitaciones van a ser más abundantes en el este, es decir, en este sector, y van a decrecer hacia el oeste, es decir, en este sector. Por eso, en la zona de Misiones, Corrientes, tenemos precipitaciones prácticamente durante todo el año, con un pico en primavera-otoño, y en la zona oeste, especialmente coincidiendo con Chaco y Formosa, las precipitaciones van a estar concentradas durante el verano. A medida que vamos hacia el oeste, el clima se hace más continental, por lo tanto tenemos un invierno más marcado, más frío, seco, en contraposición con un verano muy caluroso y con abundantes precipitaciones. En la zona de Chaco, de Formosa, es donde se dan las más altas temperaturas en verano, con la sensación térmicas más altas junto con Santiago del Estero, para que tengamos en cuenta. Vamos a ir viendo los ambientes y después vamos a ver algunos parques nacionales que son importantes.
Nuevamente tenemos el mapita de la zona, ¿sí? En esta zona, entonces, en todo el nordeste, las actividades económicas están relacionadas con el ambiente que va a predominar en cada uno de los subespacios. Ocupó una posición marginal en cuanto al poblamiento de nuestro país, ¿sí? Inclusive Formosa y Chaco formaron una misma entidad, fueron territorios nacionales, ¿sí? Corrientes formaba parte, también mejor dicho, la provincia de Misiones formaba parte de la provincia de Corrientes, hasta que ya en el siglo XX se separan y quedan conformadas las 4 provincias. Toda la zona de Chaco, de Formosa, está más ligada a la producción algodonera, que estuvo a cargo principalmente de inmigrantes italianos, alemanes, polacos, lo mismo que Misiones, ¿sí? Pero en este caso los inmigrantes no solamente cultivaron en algún caso algodón, pero sí té, tung, que es un cultivo del cual se extrae aceites, y la yerba mate. La ocupación del territorio se valió también de la deforestación y de la conformación de algunas chacras, ya en el siglo XX. Por eso la población cuenta con grupos provenientes de distintas partes de Europa, especialmente de Europa Oriental y Europa Central. Esto valga como una cuestión complementaria a lo que vamos a desarrollar, ¿no? El turismo es una actividad que se presenta en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, pero la tradición de toda esta zona ha tenido mucho que ver con el cultivo, por ejemplo, del algodón, del té, de la yerba mate, del tung, después con la forestación, ¿sí? Especialmente de especies para extraer celulosa y con el turismo más recientemente. Entonces, hecho este paréntesis, vamos a hablar de algunos ambientes interesantes en función ya del turismo que tiene que ver con el turismo en la naturaleza o turismo verde o ecoturismo, que son tendencias actuales y que buscan un turista más activo, un turista que demanda ambientes poco contaminados, ¿sí? Poder hacer cierta actividad dentro de esta naturaleza. Vamos a ver que gran parte del contingente que recibe proviene de nuestro país, especialmente en la estación invernal, y brasileros, muchísimos, y cada vez más algunos extranjeros provenientes de Europa y de América del Norte. Entonces, vamos a uno de los ambientes más interesantes, como es el de la selva misionera. La selva misionera va a abarcar toda la provincia de Misiones, parte de Corrientes. Una selva se desarrolla cuando tiene temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes. En este sector es donde se dan esas dos condiciones. ¿Cómo sabemos que estamos ante una selva? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que es muy difícil ingresar a una selva, salvo como en este caso, como en esta fotografía, yo realicé una picada, como se llama, es decir, vaya talando. Si no, si ustedes se fijan, al costado de este camino, es muy difícil ingresar. ¿Por qué? Porque los árboles están estratificados, es decir, tengo árboles de gran altura, árboles medianos, los que forman el dosel, y tenemos todo lo que es el sotobosque y la zona de helechos y pastizales en la zona más cercana al suelo. Por eso hay una gran biodiversidad, tanto de especies vegetales como de especies animales. Acá en esta fotografía vemos algunas orquídeas, por ejemplo. Las orquídeas utilizan el tronco del árbol como sustrato.
no son parásitas, sino que lo utilizan como soporte. ¿Por qué? Porque son especies que están adaptadas precisamente a obtener del aire todos los minerales que necesitan. También hay plantas trepadoras, lianas, es decir, acá la competencia de las especies va a ser por la luz, ¿sí? Para obtener la mayor energía del sol. La fauna también está adaptada a esta situación, por lo tanto tenemos fauna con hábitos arborícolas, ¿no? Como los monos, por ejemplo, o que se han adaptado a este ambiente. Acá tenemos una imagen del yaguareté, que está en peligro de extinción. Predominan también los insectos, las aves. Acá tenemos una imagen de un colibrí, ¿sí? Que pueden adaptarse a este ambiente que es bastante complejo. Otra cuestión que yo quiero que ustedes observen es el suelo de la selva. Ustedes van a ver esta tierra rojiza, está formado por óxido de hierro, es decir, por alto contenido en hierro, que cuando entra en contacto con el agua se oxida, ¿sí? Toma esta coloración rojiza. Estos suelos se llaman lateritas. La riqueza del suelo de una selva tiene que ver con toda la hojarasca, toda esa materia orgánica que va a obtener desde la selva. Por eso, una vez que se le saca la selva, que se desmonta, en pocos años el suelo pierde fertilidad, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente se pierde biodiversidad con la deforestación, sino que también vamos a perder la riqueza que tenía ese suelo. A la siguiente. Otra especie otro ámbito son las selvas en galería. Hoy nombrábamos la gran cantidad de ríos y riachos que componen esta región, especialmente la zona chaqueña. Se llama selvas en galería porque son selvas que se desarrollan en torno de los cursos de agua, porque es allí donde pueden asegurarse provisión de agua durante todo el tiempo. Entonces son selvas que se denominan en galería. Acá tenemos una imagen de la reserva de la biosfera del Teuquito. Teuquito es uno de los nombres que reciben los cauces viejos abandonados del río Bermejo, en el centro de Formosa. Fíjense que prácticamente es una selva, ¿no? Y el bosque chaqueño, que el bosque va a tener menor cantidad de especies, va a estar adaptado a esa estación seca que hablábamos, que coincide con el invierno y las bajas temperaturas, y desde el punto de vista físico o de las formas, vemos que es un bosque se caracteriza por tener las especies, los árboles, mucho más separados unos de otros. Fíjense que acá es más sencillo transitar. Yo tengo un estrato bajo de pastizales y un estrato más alto, acá en este caso formado por palmeras y por otros tipos de árboles. En algún caso en el bosque puedo encontrar algunas trepadoras, puedo encontrar epífitas, ¿sí? Todo depende del lugar, de las condiciones que tenga cada microrrelieve, cada zona. Pero sí empieza a haber menor diversidad, menor número de especies, ya que son menos las que se adaptan a esta fluctuación tanto de temperaturas como de precipitación.